Bueno, ahora qué habrá pasado con Alberto, qué habrá pasado con cada uno. Bueno, mis amados hermanos, muy buenas noches. Desde la Casa de Recuperación en Salud, tenemos una casa de recuperación, los que estamos enfermitos y recién operados aquí, este, Willington ya está caminando, ya se está sentando, levantando, mire, bendito sea el Señor Jesús, ya está mejorcito. Ya también mi persona me siento bien. Nos estamos recuperando de las diferentes operaciones que nos hicieron. La salud, gracias al Señor. Y bueno, una vez más nos encontramos para estudiar la palabra, ¿verdad? Y como siempre, pues decimos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenos días. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Todos invitados a las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento. ¿Ok? Juiciosito, siempre estudiando, aprendiendo, Biblia en mano, lápiz o lapicero, no sé. Y vamos a comenzar a desglosar versículo por versículo. Bueno, bendito sea el Señor, que quiero invitarlos a todos para que puedan cada uno de ustedes, mis amados hermanos, acompañarnos. Por ejemplo, pueden ir a YouTube, los que deseen estudiar, ir a YouTube, buscar el canal David Menco Zafra, suscribirse. Por ejemplo, ayer subimos el de anoche, Israel versus Palestina número 2, y van a la lista de reproducción, entran a David Menco Zafra, y aquí en la lista de reproducción van a encontrar varias predicaciones, enseñanzas que hemos hecho, ¿cómo se dice?, en orden, y las pueden encontrar ahí, ¿ok? Bueno, estamos entonces nosotros estudiando Primero de Reyes, entramos al capítulo 13. Ayer estábamos hablando del pecado de Jeroboam. No se olviden esa frase, el pecado de Jeroboam. Siéntate, Andrés Felipe. Eso, muy bien. El pecado de Jeroboam. ¿Por qué no olvidemos esa frase? Porque esa frase se va a repetir durante 700 años. De aquí en adelante comienza la división del pueblo de Israel debido al pecado de Salomón. Salomón, siendo viejo, dice el capítulo 11, su corazón se apartó de Jehová y comenzó a seguir a los dioses de sus diferentes mujeres de otras naciones que Dios había prohibido seguir, casarse con ellas. Hizo templos y edificó lugares altos a Astoret, a, ¿cómo se llama?, Milcón, Moloc, Baal, y Dios se airó y le dijo, voy a romper a Israel en dos. Entonces, no se les olvide a ustedes que apenas se muere Salomón, este pueblo, sí, hay un momento que creo que cometí un error. Discúlpenme, espérense, que creo que cometí un pequeño error. Creo que paré la transmisión sin querer en Facebook. Miremos un momentico a ver. Ah, no, sí se está transmitiendo, no. Sigue transmitiéndose. Recuerden que cuando Salomón muere, por castigo, Dios rompe de la mano de su hijo Roboam el reino. Entonces, miren este mapa. Este es el mapa de Israel, ¿sí?, unido. ¿Ok?
12 tribus. Simeón dentro de Judá van 2. Rubén, Gad, Benjamín, Efraín, Dan, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. Son 12 tribus. Pero cuando Salomón muere, su hijo Roboam, viene Dios y le quita 10 tribus y se las entrega a Jeroboam. Y no se les olvide que Jeroboam es el que toma 2 decisiones erradas, que las estudiamos ayer. Los que quieran ver el pecado de Jeroboam y en qué consiste, vean el video de ayer. 2. Primero, eso está en el capítulo anterior, Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 33. ¿Cuál fue el error? Que como Roboam dijo, si yo permito que Israel vaya al templo de Salomón a adorar, las 10 tribus de Israel, entonces me van a dejar a mí, me van a quitar de rey y me van a matar. Decidió, oído a esto, 2 becerros de oro, uno en Betel y el otro en Dan. Miremos aquí un momentico, miremos aquí, a ver, ¿dónde está el mapa? ¿Sí ven? Uno en Dan y otro en Efraín, en Betel. Y ayer analizábamos que eso fue una movida ajedrecística, perdónenme la expresión, para los que saben jugar ajedrez. ¿Por qué una movida de ajedrez? Porque Betel es precisamente donde Jacob, 600 años atrás, había hecho un pacto con Dios y le había dicho, el diezmo de todo lo que tú me des, te lo voy a dar. Y él enseguida aseguró la economía y dijo, ¿ustedes van a llevar diezmos y ofrendas? Jacob dijo que aquí, ¿recuerdan? Aquí son los diezmos y las ofrendas y los sacrificios. ¿Eso dijo quién? Jacob. ¿Cuál fue el problema? Que Dios le había dicho a Moisés que era en el lugar donde él iba a colocar. Eso está en Deuteronomio capítulo 12. En el lugar donde yo diga es que ustedes llevan ofrendas, no donde dijo Jacob. Y cuando Salomón fabrica o hace el templo, Dios dice, ahora en ese lugar, era en Jerusalén, no era en Betel. Ese fue el primer error, querer amarrar la economía de la gente, querer amarrar los diezmos y las ofrendas, las primicias, los sacrificios. Y el segundo error fue haber inventado un mes, el mes octavo, y unas fiestas que Dios no había inventado. A eso se le conoce como religión. Mire, mis amados hermanos, nosotros no somos una religión. Presten mi atención. El verdadero cristianismo no es una religión. Recuerde que la palabra religión no está en el Antiguo Testamento. Eso no existe en el Antiguo Testamento. La palabra religión aparece por primera vez escrito por Julio César en sus escritos. El que no fue emperador, el conductor de Roma, que lo mataron antes de que fuera emperador. Él es el primer hombre en escribir la palabra religión, no en inventarla, en escribirla en un libro, relegere. ¿Qué es religión? Todo lo que el hombre hace para Dios. Todo lo que el hombre inventa para alcanzar, religarse a Dios, eso es religión. Entonces a usted le dicen que hay que hacer cosas que no están en la Biblia, que hay que pagar mandas, que hay que subir de rodillas a Monserrate, que hay que hacer esto y lo otro, y el problema oído es que hay gente que está dando sus ofrendas, sus sacrificios, sus holocaustos, sus diezmos, sus primicias, pero bajo la religión. No la está dando bajo lo que Dios dijo que hay que hacer. Y por eso hay personas que van a la iglesia, que llevan años en el camino
y nunca son bendecidos. ¿Por qué? Por el pecado de Jeroboam. Porque están haciendo las cosas como Jeroboam inventó y no como Dios dijo que era. Hermano David, entonces, ¿cómo debo hacer las cosas? Léase la Biblia. Que ese es el problema. Usted no se lee la Biblia, va, le pregunta a otro y el otro le va a decir cómo son las cosas y con todos sus errores. La Escuela de Formación Bíblica Integral incita a todo el mundo a leer la palabra. Léala. 1. Primero debe ser como Dios dijo. Mi pregunta a todos ustedes, ¿están haciendo las cosas como Dios dijo? 2. Dejemos de inventarnos fiestas y cosas mundanas que a Dios no le gustan. Ayer Dios nos mostraba y nos decía, ¿cómo es posible que el 22 de enero del año 97 después de Jesucristo, Timoteo, el discípulo de Pablo en Éfeso, cuando el pueblo estaba entregado a una fiesta pagana de disfraces, Timoteo sale al pueblo porque él es el pastor de Éfeso? 22 de enero del 97. Y le dice al pueblo de Éfeso, esa fiesta de disfraces está mal hecha. ¿Sabía? ¿Y qué hizo el pueblo? Lo mató. Esa fue la muerte del discípulo Timoteo. Murió por oponerse a una fiesta pagana de disfraces. Porque hay cristianos que no saben que las fiestas paganas de disfraces, eso es muy antiguo, eso viene de los celtas, de los druidas. Los celtas son esos de ojitos azules, de 2,5 metros de altos, blancos, de las partes nórdicas de Europa. Esos son los celtas. ¿Quiénes son los druidas? Son los sacerdotes del bosque, los druidas son los sacerdotes de los celtas. Por eso todo lo que tiene que ver con bosques y todo lo que tiene que ver con sacrificios y fiestas de bosques como la Navidad y el Halloween vienen de las fiestas de los druidas, que son los sacerdotes del bosque. Y le ponen un arbolito y le ponen una estrellita y eso tiene un significado. Cuando la Biblia dice, debajo de todo árbol frondoso te prostituiste, Israel. David, entonces no puedo celebrar Navidad. Yo no sé, yo le estoy contando la historia, ese es su problema. Pero a mí me llama la atención que un verdadero cristiano como Timoteo murió por oponerse a una fiesta pagana de disfraces. Y los cristianos de hoy llevan los niños a los disfraces. Los llevan a fiestas paganas. Papito, mamita, así como los llevas en la noche de Halloween a pedir dulces, así mismo los llevas de rodillas delante de Dios todos los días. Así les enseñas la palabra, así ellos saben orar. Saben más de Halloween y de Navidad que de Biblia, te aseguro. Y después los niños de hoy, ¿qué tienen? Doble personalidad. No es que les enseñaron a ponerse disfraces. Tienen problemas de múltiples personalidades, tienen problemas emocionales y ahora se están suicidando los niños. Porque los papitos, en lugar de llevarlos a Cristo, los llevaron a la fiesta mundana. Ese es el problema de Jeroboam. Recuerde eso. Recuerde eso porque vamos a ver la frase, el pecado de Jeroboam durante 600, 500 años de historia aquí. Vamos a ver. Ahora entramos al capítulo 13 y mire lo que pasó. Alguien que me ayude, por favor. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. ¿Quién está dispuesto a orar y a leer la palabra, por favor, en esta mañana? Un saludo a mi hermana Berta, Dios me la bendiga, mi hermana Margarita, bienvenidas. Johanny Olano, pastor, Dios le bendiga, muy buenos días, el Señor esté con usted y bienvenidos todos, ¿ok? ¿Se están por ahí o no?
Buenos días, prendan las Amén, amén, Dios le cámaras. bendiga. Dios le bendiga, prendan las cámaras. Bendiciones. Hermanas. Buenos días. Pastor Johanny, buenos días. Bueno, ¿alguien está leyendo la palabra o ninguno? ¿Quién tiene la Biblia en la mano? ¿Nadie? Bueno, yo voy a leer entonces. Aquí lo tengo. Yo. Ya te Yo tengo la Biblia en la mano. Y entonces, pero ya encuentro digo- mis gafas. Bueno, dale, ¿quién dijo yo? El primero que sea, por favor, rápido. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Lo que pasa es, Felipe, que esto está lejos, quédate ahí fresco. ¿Quién? Primera de Reyes, ¿qué, profe? Para estrenar Biblia. A ver. Bueno, primera no, primero. Primero de A Reyes. eso, porque no es una carta, es un libro. Las Un libro, cartas sí, se señor. les dicen primera, libros se les dicen primero, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Capítulo 13, vas a estrenar tu Biblia Thompson. Dale, Sí, señor. ¿qué dice? Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Señor. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel aclamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Hasta ahí. Dios que había tomado Hasta contra el ahí, hasta altar ahí. de Betel. Hasta ahí, Albertico, hasta ahí un momentico. Vamos a Ah. mirar, vamos a analizar esos 3 versículos. Una de las cosas importantes de estudiar la Biblia, primero de Reyes capítulo 13, versículo 1 al 3, mi hermana Berta. 13, vamos en el 13. Una de las cosas que me llaman la atención de leer la Biblia es darme cuenta de cómo es el único libro, ni el Popol Vuh, ni el Bhagavad Gita, ni el Tripitaka de Buda, ni el Corán, ninguno de esos tiene profecías tan exactas y precisas como la Biblia. Anoche, por ejemplo, leíamos que el pueblo de Israel hasta ahora va a entrar a la tierra prometida, la va a tomar, y ya Dios le está diciendo que en 700 años se los va a llevar cautivos. Eso es descomunal. Y no una ni dos, 5 o 7 veces. Van a entrar y Moisés les dice, muchachos, ¿qué pasó? Todos ustedes todavía no tienen corazón entendido para Dios, ni oído ni ojos. Y entonces Dios les va a dar un corazón y se los va a circuncidar. ¿Cuándo? Después de que los lleve cautivos y los traiga. Vamos en el 2023 y todavía no los ha devuelto a su tierra. ¿Cómo la ven? Es más, para que ustedes se den cuenta que mis palabras son ciertas, háganme un favor. Moisés, escriba ahí el capítulo 32, estoy siendo metafórico, ¿no? Escriba, que la Biblia no está escrita en capítulos, pero ahí en el capítulo 32 escriba un cántico, y en ese cántico va a ser el cántico de afrenta para Israel. Dígales que me voy a buscar otra novia aparte de Israel. La iglesia cristiana. Está en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 21. Y esta es otra profecía, mire, aquí está diciéndole a Jeroboam, ese altar que usted acaba de hacer en Betel, que tiene becerros de oro, porque son 2 becerros, uno en Betel y uno en Dan, ese becerro va a nacer un hombre llamado, ¿cómo? No se les olvide ese nombre. Va a nacer, y lo dice con nombre propio. ¿Cómo se llama? Josías, subrayo. Ahora miren para acá.
Miren esta diapositiva. ¿Sí la ven? Aquí está Roboán en el año 931 antes de Cristo. Después de Roboán viene en Judá, porque ya empieza, miren que aquí hay reyes de Israel y reyes de Judá. Saúl, David, Salomón son reyes de los dos unidos, pero después Roboán y Jeroboam. Aquí estamos hablando de Jeroboam. Este es el rey que hizo pecar a Israel. Año 931 antes de Cristo. Ahora vamos a bajar. Y aquí aparece Josías en el 640. O sea que esta profecía en el 931 se cumplió en el 640, o sea, 300 años después. Con nombre propio, Dios le está diciendo que va a nacer 300 años después un tipo llamado Josías que va a acabar con eso, con ese altar que él hizo. Ahí es donde yo digo, oiga, la Biblia sí es tremenda, impresionante. Por eso cada vez que usted viene a estudiar, la fe crece, porque la fe es por el oír. ¿El oír qué? No los cuentos de Condorito, el oír la palabra. Y por eso a los pastores que están con nosotros los invito a que en los púlpitos lean más la Biblia, explíquenlas más la Biblia, que hablar historias personales y cuentos de hadas. Expliquen la palabra, pongan a la gente a leer la Biblia. Impresionante. Ahí está Jeroboam sacrificando incienso. ¿A qué Dios? Es la primera pregunta. ¿Quién está sacrificando incienso? Si Dios había dicho que el altar del incienso que está en el tabernáculo en el tabernáculo de reunión, ahora estaba en el templo de Salomón. Pero como Jeroboam no quería que bajaran hasta Judá, ahí en Betel puso un altar de incienso. Y Dios le dice, ¿sabe qué, mijo? He aquí, a la casa de David nacerá un hijo. O sea, la casa de David es la tribu de Judá y él es el rey de Israel. Él no es el rey de Judá. Y del reino de Judá va a nacer un hombre llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes. O sea, está diciendo que ese Josías iba a matar a todos los sacerdotes, hijos de los sacerdotes que él colocó. Porque si usted lee en el capítulo anterior, el capítulo 12, versículo 31, dice, hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Jeroboam, en lugar de colocar sacerdotes de Leví, colocó sacerdotes de cualquiera. Y hoy cualquiera se quiere llamar sacerdote. Mire la diferencia. Hay una profecía, colóquele por favor, colóquele la fecha. Eso es en el año ¿qué? 931. Año 931 es la profecía. Un momento acá. ¿Qué pasó? Ya les voy a dar los textos exactos. 931 antes de Cristo. Y se cumplió en el año 640. Se cumplió en el año 640, 290 años aproximadamente, 300 años. Y les voy a dar el texto exacto. Segundo de Reyes, eso está finalizando Segundo de Reyes. La vida de Josías está finalizando el segundo libro de Reyes. Déjenme lo busco. A ver, Josías. Está en Segundo de Reyes, capítulo 22. Anótenlo. Segundo de Reyes, capítulo 22. Y más tarde que tengan tiempo se leen la vida de Josías.
¿Sabe Josías a quién mató? Bueno, eso hay que estudiarlo y sentarse a leer, ¿ok? Los invito a todos ustedes. Hizo unas reformas importantes, ¿sí? Bueno, mucha atención. Seguimos entonces. Alberto, capítulo 3, por favor. Capítulo 13, versículo 13 en adelante. ¿Qué dice? Dice, primero de Reyes 13, en capítulo 4 en adelante. Capítulo 13, versículo 4 en adelante. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle más la mano que había extendido contra él. No, ese signo que hay ahí obliga a que tu voz se exalte, porque él dijo, prendedle, y hacer una pausa. Más la mano, ya, o sea, algo le pasó a la mano. Prendedle, más la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Entonces, recuerden, mis hermanos, que cuando leemos la Biblia, una de las cosas importantes, y presten atención todos ustedes, cuando prediquen, modifiquen las voces, denle personificación. No hay nada más aburridor que un predicador monótono, con un tono monótono. Eso tiene una unción somnífera impresionante, todo el mundo se duerme. ¿Ustedes quieren ser predicadores de 4, 5, 7 horas? Que usted puede predicar 7 horas tranquilo y la gente no se te duerme en una vigilia. Lo primero que tienes que aprender es a modular las voces. Hay momentos que hablo muy suave para que la gente preste atención y despacio. Pero hay rapidez a veces que me toca empezar a hablar rápidamente para que la gente se concentre y emocionarlo. Usted debe aprender eso. Y cuando esté leyendo, recuerde que usted está contando una historia, entonces usted debe personificar. Y dice, y aquel mismo día cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano en el altar y dijo, prendedle, o sea, imprímale color y sabor a la predicación. ¿Me hago entender? Para que la gente que escuche se emocione, sienta como que siente que fue una orden, prenderle. ¿Sí me hago entender? Eso se llama ser buenos predicadores. Si usted lee Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte, eso no fue un sermón de 2 horas, ¿oyó? Eso fue todo el día. Y Jesucristo, ¿cómo hacía que la gente estuviera atónita así, embobados? ¿Recuerdan cuando hablamos de Jesucristo, no? Que hablamos un día de su temperamento, de su manera de ser, y que la mayoría de cristianos piensan que Jesucristo era un hombre así todo serio, que iba caminando y decía, Pedro, sígame, Andrés, sígame. La gente piensa eso. Pero cuando nos vamos a Hebreos, en el capítulo 1, versículo 9, dice que él era el más alegre de todo el combo. Dice que el Hijo de Dios fue ungido con óleo de alegría más que todos sus compañeros. El más prendido del combo era Jesucristo. Perdónenme, pero yo no voy a seguir a un tipo que pasa y dice, David, que hijo mío, venid y seguidme, y sigue así, ¡ay no, qué aburridor! Y además para caminar 115 kilómetros desde Belén hasta Nazaret, no, a mí no me venga a decir que les es aburrido. Pónganle sabor a la predicación. Entonces, Albertico, todos los que lean la palabra,
póngale sabor a la predicación para que su enseñanza no sea monótona, ¿ok? Otra vez, Albertico, versículo 4, narrando la historia. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo del 4 en adelante, dice: Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano sobre el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua de este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Hasta ahí. Hasta ahí. Excelente, excelente, excelente. Es interesante ver a un tipo como Jeroboam bipolar. Porque el hombre se cree, como es el rey, se cree con la autoridad, ¿sí?, de mandar, de ese prenderle, o sea, agárrenlo. Ese agárrenlo no es que lo van a consentir, no es que le va a decir: ay, tan bonito el profeta del Señor, no. Es que lo van a poner preso o lo van a matar, ¿sí? Y el rey, cuando extiende su mano, recibe un castigo y después le dice al mismo profeta que iba a hacerle daño: ay, ore por mí. Y así somos nosotros. Venimos, la embarramos y después estamos pidiendo perdón. Todo por falta de conocimiento. ¿Me hago entender? Muchas personas han cometido errores como Jeroboam. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos edificado altares donde no hay que edificarlos, porque como no leíamos la Biblia, pues teníamos una religión, ¿verdad o no? Pero aquí hay un mensaje bonito: no importa. Aunque un día levantamos la mano contra Jesucristo, Jesucristo nos va a perdonar. Mire cómo este hombre que merece morir, o sea, este Jeroboam no merece vivir. Este hombre Jeroboam, por la ley de la Torá, debería haber sido apedreado y muerto hace rato. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 12 es el que dice que hay un solo santuario, no hay 2, ni 3, ni 4. Deuteronomio 12 dice: en donde yo ponga mi nombre, allí llevaréis, donde yo me revele, donde esté el arca, allí llevaréis mis ofrendas, mis holocaustos, vuestros diezmos y vuestras primicias, allá. Y este viene y hace un altar en otra parte. Por la ley de la Torá, Jeroboam debía morir. Punto. No tiene perdón. Pero aún así Dios lo perdona. Y la mano se le sana. Pero le dice al profeta: varón de Dios, ¿sí?, camine, vamos para mi casa. Te sirvo una comida. ¿Y qué le dice el varón de Dios? Ahí es donde entendemos Tercera de Juan. Váyanse para Tercera de Juan. Tercera carta de Juan. Y es algo que con mucho amor y con mucho, le digo a todos los siervos del Señor, ¿sí?,
Tercera de Juan, capítulo 1, no, porque es un solo capítulo. Entonces se dice Tercera de Juan 7, versículo 7. ¿Quién lo lee, por favor? Tercera de Juan Amén. 7. ¿Qué dice, Marlene? 7. Tercera carta de Juan 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Sigo? Hasta ahí. No le acepto nada a nadie que no sea del Señor. Aquí donde yo estoy, los narcotraficantes, para sentirse bien, llegan con la camioneta a la iglesia y le dicen al pastor: tome 30, 50 millones, haga lo que quiera, eso es una ofrenda que le doy a la iglesia. Y el pastor lo recibe. Porque es que la Biblia dice que las riquezas de los impíos serán nuestras. Pare. La Biblia sí dice eso, pero la Biblia dice que las riquezas de los impíos, sus casas, sus fincas y todo serán nuestras después de que usted los mate y los saque de esa tierra. Es que ese es el contexto de Éxodo, de Jueces, de Josué. Que la riqueza y las casas de ellos que nosotros nunca habitamos, que nosotros, no edificamos, no cultivamos, serían nuestras, pero porque Israel las iba a matar. Entonces eso es para nosotros, no. Eso es para el pueblo de Israel en la época de la conquista, no para hoy. Para hoy, no reciba nada de gentiles. ¿Se acuerdan cuando Abraham viene de la guerra de los reyes del oriente ganándole, y el rey de Sodoma le dice: coja el dinero para usted y deme la gente? Y Abraham, ¿qué le dice? No, señor, le voy a devolver todo. ¿Sabe por qué? Para que no vaya a decir usted que me enriqueció. Coja todo, no necesito de usted. ¿Recuerdan a Balaam? De Balaam no, ¿recuerdan al leproso? Siempre Eliseo y Naamán. ¿Recuerdan a Naamán? Que también le dijo a Eliseo: tome, te voy a dar lingotes de oro. Y Naamán dijo que no. Y Gisei, el criado, sí lo cogió. ¿Qué le dio a Gisei? Lepra. La lepra de Naamán se le pegó a Gisei. Porque la gente no comprende que hasta en el dinero puede ir la lepra física. La enfermedad puede estar en la ropa, en la casa. No vayas. Ahora alguien me dirá: David, ¿puedo ir? ¿A qué vas? ¿A recrearte o a ir a predicar la palabra y a llamar al arrepentimiento? Yo voy a casa de gentiles, pero voy con mi Biblia en la mano a hablar del Señor. No voy a ir a celebrar ni sus fiestas paganas. Ojo, mis hermanos, ojo con cada uno de ustedes como camina delante del Señor, porque los paganos van a querer que usted vaya, pero no van a querer caminar con usted y el Señor. Eso le dijo el profeta. Pero bueno, hasta aquí vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo bien? ¿Dónde está Luz Dari, Marlecita, Marelvi, si estás por ahí? Lisset, Berta, buenos días, si están por ahí. Margarita, Yadira, se me fue el pastor Johanny, si están por ahí. Albertico. Mire, Sí, señor. cuando leemos la Biblia milimétricamente hablando, aquí hay como 5 cosas que ya Dios nos ha dicho. ¿Levantaste la mano, Ramoncho? Era para hacer una pregunta, pero Dale, dale. Lo que pasa es que viene un tema interesantísimo y no quiero pasarlo sin cerrar. bueno, hágale. No. Haga la pregunta. Dele, tranquilo. Es que, por ejemplo, si uno tiene, bueno, pues eso que habla ahí es en general, porque el trabajo de uno, la familia de uno, que de pronto ir a visitarlo o algo, está enfermo o alguna cosa, No. se hace ahí. No. Es que familia es
La palabra gentil significa que no es de la familia o del pueblo. Pero, bueno, y si de pronto es algún achicado que le ha servido a uno, bueno, póngale por la cuidado. gratitud, la gratitud. Sí, pues es que eso no estamos hablando. Estamos hablando de personas que ofrecen a otros dioses y que tú sabes que es una bruja, una hechicera y te va a traer un plato de comida. ¿Tú qué haces? Entonces Pablo dijo, no coman cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo dijo, de todo lo que le sirvan coma. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo? Pues mijo, ore a Dios y pregunte. Pero el problema es que aquí estamos hablando de cosas más profundas. Mire, esto que voy a decir es un problema hoy en la costa. Están matando a los hijos de los pastores. ¿Saben por qué? Porque recibieron plata del narcotráfico para lavarla en la iglesia. Las iglesias lavaron dinero, compraron sillas, locales, aire acondicionado, instrumentos de música, y los narcotraficantes lavando su dinero. Cuando los pastores dijeron no más, empezaron a matar hijos. A eso me refiero, me hago entender. Que el siervo de Dios, para eso Dios dijo diezmos, ofrendas, primicias, no se salga de ahí. No se ponga a inventar y a recibir dinero de gente que no teme del Señor. Esa es la enseñanza, ¿me hago comprender, Ramoncho? Ahora que tú estás enfermito y parientes vinieron a darte algo, pues, o sea, tranquilo. ¿Me hago comprender? Bueno, ahora en estos 17 minutos que quedan, vamos a abrir un paréntesis de un tema difícil de entender, porque el siervo de Dios tiene que aprender a caminar. Aquí el siervo le dice, no puedo ir a su casa, ni comer su pan, ni beber su agua, versículo 9, porque Dios me ha ordenado algo, me ha dado una orden. No coma pan, no beba agua y no regrese por el mismo camino en que salió. Se nos va a estallar la cabeza. Versículo 10, Alberto, por favor, póngale cuidado. ¿Qué dice? Alguien, por favor, que lea el versículo 10, si es tan amable. Dios manda a una persona que me ayude leyendo la palabra, por favor. Amén. Amén. Dale, Berta, ¿qué dice? Amén. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Bet-El. Moraba entonces en Bet-El un viejo profeta, al cual vino un hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Bet-El. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le contaron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno. Y él lo montó. Momentico. Hay un profeta, ahí cerca de Betel, un profeta de Dios. Y el hijo de ese profeta le llegó con el chisme. Imagínense lo que pasó, que el rey Jeroboam tiene la mano. Mire, ese profeta le... Y el profeta dice, vayan y traigan, vamos a buscarlo. Y se fue a buscar. Siga, por favor. Y yendo tras él el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar.
porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traedle contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, y el que le había dicho volver, le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que le había hecho volver al camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Tremendo. Yo sé que aquí a más de uno le está estallando la cabeza diciendo, espera un momentico, ¿cómo así? Un profeta de Dios viene y le miente, se lo lleva a la casa diciendo que Dios le había dicho que volviera y después le dice que no y lo mataron y se lo comió un león. Y queda la persona diciendo, bueno, espera un momentico, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me lo explica? A ver, ¿ustedes qué piensan que qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Cómo así? Dice el texto que el profeta le mintió. ¿Dónde está? Porque palabra... Versículo 18. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, tráele conmigo a casa para que coma pan y beba agua. Y después que está en la casa comiendo, ¿sí? Dice, versículo 20, aconteció que estando en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. O sea, al profeta mentiroso, Dios habló delante de él. ¿Cómo un profeta puede hablar verdad y mentira? ¿Pero por qué? ¿Cierto? Ahí es donde yo les digo a todos ustedes, no se les olvide que una cosa es el Antiguo Testamento y otra es el Nuevo. No piense con la mentalidad del Nuevo, tiene que pensar con la mentalidad del Antiguo Testamento. El problema, mis amados hermanos, aquí es que no hay una revelación escrita. Nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál? Tenemos una Biblia entera que podemos entender. Aquí no hay. Ellos no leen la Torah, aquí ellos no leen la palabra. Ellos son guiados, ¿por qué? Por lo que les dicen. Y sepan esto, cuando Dios a mí me da una orden, nunca la va a cambiar. ¿Cuál era la orden? No te devuelves, no comes, no bebes agua. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Si aún un ángel del cielo
o una carta de nosotros llega a hablar otro evangelio, Gálatas 1:8, el tal es un ¿qué? Maldito, anatema. Pablo está diciendo, si yo mismo un día les escribo una carta con otro evangelio, yo soy un maldito. El mismo Pablo sabía quién era. Es que a nosotros se nos olvida que somos seres humanos y podemos fallar. No creemos en nosotros, creemos en la palabra. Yo no creo en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Yo, David Guillermo Menco Zafra, quisiera montar una iglesia allá con toda la gente que hay. Y empezar a pedir diezmos y ofrendas y tener todo. Pero el problema es que a mí Dios no me ha dicho que forme una congregación. Entonces no lo hago. Puedo tener los dones, el conocimiento, la capacidad, la fuerza, la gente. No lo hago. Dios no me ha mandado a eso. Puede ser que el otro año me diga que lo haga, pero en este instante no lo ha hecho. ¿Por qué? No sigo lo que creo, lo que pienso, lo que siento. No, yo obedezco a la palabra. Ya la revelación está completa, está cerrada. Nadie me va a engañar. Sigo la palabra. El problema es que allá la revelación está cerrada. Por eso el profeta cree en la primera revelación, que es no comas, no bebas agua y no regreses por el mismo camino. Pero como apareció otro profeta, le mintió y lo hizo volver, y después ese mismo lo viene a castigar y se lo come un león. ¿Por qué? Por desobediente. Mis hermanos, está en la palabra, ¿verdad? Sígala, créala. Todo lo que usted haga, páselo por la palabra. ¿Lo dice la palabra? Si la palabra no lo dice, 1 Corintios 4:6, si no está escrito, no lo haga. Quiero invitarlos a todos ustedes para que recuerden los 5 pilares nuestros, los 5 pilares de la Escuela de Formación Bíblica Integral. ¿Sí? Aquí están. Tómenle un fotocapture si quieren, por favor. ¿Sí? Espera que se me metió aquí la propaganda de... Aquí, quite esto, ya. Mira. Ah, no, esto no es. ¿Dónde está? Aquí. Mírenlo. Aquí están los 5 pilares. Primer pilar, 1 Corintios 4:6. No hable más de lo que está escrito. Si no está en la Biblia, no, punto. Segundo pilar, no se mida por sí mismo, no hable de sí mismo, no predique de sí mismo, predique de Jesucristo, sea juicioso. Tercer pilar, las cosas secretas son de Jehová, nosotros nos dedicamos a las reveladas, para nuestros hijos, para mí. Cuarto pilar, la suma de tu palabra es la verdad, no 1, ni 2, ni 3 versículos, la Biblia completa es la verdad. Y el último pilar, deje de ser contencioso, aprenda a ser amable, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre corrija. Deje de estar peleando con el católico, con el adventista, con el unitario, agarrándose en debates a tratarse mal. Perdió el año. Usted no sabe predicar. Se predica con amor. Este texto es uno de los más raros de la Biblia. ¿Por qué? Porque el profeta le miente y después habla de parte de Dios. Claro, recuerden que todavía no ha venido el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo venía en las personas y se iba. Ahora el Espíritu Santo mora en usted. Y el Espíritu Santo no deja que lo engañen si usted vive conforme a la palabra.
Por eso prediquemos la palabra en los púlpitos. Mire, llevamos todo el capítulo 13 hoy. Versículo por... Así es que se predica. Termine por favor, mi hermana. ¿Qué dice? Quedan 4 minutos. Amén. Íbamos por el 29. 29 dice, 28. No, 27. y él fue, 27. y habló a su hijo y le dijo, ensílladme un asno, y ellos se los ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo extendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Ponme mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Bet-El y contra todas las casas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Oiga, aunque fue reprendido, aunque lo reprende el profeta, se le seca la mano, el tipo sigue terco. ¿Por qué? Porque el designio de Dios era destruirlo. Mire, si Dios nos llama la atención y nos reprende, no sea terco. Hágalo. La Biblia enseña que la gente halla a Dios cuando temprano la busca. Lo busca. Y me hallan yo amo a los que me aman, hermano, y me hallan los que temprano me buscan. Aquí más de uno cree que levantarse a las 4 de la mañana a orar, eso es un juego. No, es que así es el Evangelio. El Evangelio es de estudiar la palabra en las mañanas y en las noches. Ese es el Evangelio verdadero. De que nos congregamos juntos para alabar al Señor, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la relación diaria con Dios. Deje de ser terco. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos en la noche para estudiar. Seguimos estudiando Apocalipsis a las 8 de la noche. Hasta luego. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos, chao. Que les vaya muy bien.